Señoras y señores, a mi edad me doy el lujo de darles un consejo. Escuchen mi corazón. A mi edad sigue palpitando con entusiasmo. El secreto: nunca he dejado de aprender. Ese es uno de los poderes que nos dio la vida para mantenernos jóvenes. Y hoy les quiero compartir unas historias que son un claro ejemplo de esto que les digo. En Jardín, Antioquia, una profesora quiso ir más lejos en la enseñanza de las matemáticas y creó un método para que los alumnos se apasionaran de todas las aplicaciones que esta materia puede darles en la vida diaria. Siempre me he cuestionado por qué las personas y los estudiantes le han tenido miedo al aprendizaje de la matemática y las ciencias. La relación que existe entre la matemática y la meteorología tiene que ver exactamente con las acciones de pensamiento que los chicos hacen en la medida que miden las variables del clima. Entonces, cuando ellos miden cualquiera, piensan, analizan, abstraen. Y en esa forma entonces solucionan problemas en contexto. Y para inspirar a sus alumnos, la profesora escogió un tema de gran interés para los jóvenes: el cambio climático que nos afecta a todos, y usó la meteorología como herramienta de enseñanza. Lo que hacemos con los niños es colaborar a los científicos para que ellos puedan analizar el papel que juegan las nubes en todo el proceso de calentamiento global. Entonces, para que sus alumnos aprendieran de forma divertida las matemáticas, creó un grupo que diariamente empezó a analizar el estado del tiempo y los repentinos cambios climáticos. Es así como los estudiantes, con herramientas creadas por ellos, analizaron, interpretaron y construyeron datos de gran valor para su colegio, para su región y para el mundo, a tal punto que la NASA se interesó por la calidad de su labor, porque sus análisis en tierra fueron muy exactos en comparación con los del satélite. Ahora 111 niños ya hacen parte del programa que diariamente se conectan al Internet para colaborar con la NASA a través de su satélite Terra. La pasión que la profesora Mercedes Arrubla ha despertado en estos niños le ha dado el poder de creer en todo lo que pueden lograr cuando van detrás de un sueño. Ese es el caso del alumno Hernán Benjumea, estudiante de esta escuela que en estos momentos se encuentra becado en la Universidad de Oklahoma, gracias a sus trabajos realizados para la NASA. El poder de cambiarle la vida a muchos niños, cambiando el método de enseñanza. Todos nacimos con poderes. Algunos lo descubren temprano, otros cuando pensaban que ya era tarde, y muchos mueren sin descubrirlos todos. Por eso, cuando educas con tecnología, le das el poder a muchas personas para mejorar su región. Y cuando mejora su región, el poder de un país se hace más grande. Los corazones en Colombia están palpitando porque se le está dando el poder a muchos de creer en su talento, el poder de la confianza que los llevará lejos, el poder de cambiar su vida y la de su familia. El poder para cambiarle la vida a mucha gente consiste en usar nuestro poder para que ellos puedan encontrar el suyo.